911, where is your emergency? Somebody I just want from. Hello? Hello? El audio escuchado fue una llamada que llegó al centro de despacho del condado de Barham, en Wisconsin, el 15 de octubre de 2018. La mujer al otro lado de la línea estaba desesperada e intentaba reportar la entrada de un intruso a su casa. Los fines del sujeto eran inconfesables y su frialdad para hacer daño es digna de cualquier película de horror. Si quieres conocer todos los detalles de este estremecedor caso, te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final del video. El caso de Jamie Closs. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Jamie Lynn Closs, con sus ojos verdes y un llamativo cabello entre rubio y rojizo, nació en julio de 2005, en el tranquilo pueblo de Barham, ubicado en el condado del mismo nombre, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos. Jamie era la única hija de James y Denise Closs, una pareja sólida, que se casó 2 años antes de su nacimiento. La familia frecuentaba la iglesia, aunque Denise era la más devota. Ambos padres trabajaron durante casi 30 años en Jennie O, una planta de pavo en Barham, y eran pilares de la comunidad. La vida de Jamie transcurría entre los campos de maíz y las risas en la mesa familiar. Le gustaban el voleibol, la natación y el patinaje sobre hielo, pero su verdadera pasión era el baile. Tenía mucha energía, que solo era equiparable con su disciplina. Por las tardes, se refugiaba en la biblioteca, donde los libros le abrían puertas a mundos desconocidos, y al salir de allí, asistía a sus prácticas en el equipo de cross country. En sus redes sociales, las publicaciones de Denise estaban llenas de fotos de Jamie y otros miembros del árbol genealógico. Las imágenes mostraban actividades orientadas a la familia, entre ellas las tardes de verano en el lago. La relación entre Jamie y sus padres era cercana y amorosa. La alentaban en sus estudios y apoyaban sus sueños. Pero ese hermoso cuadro familiar de los Closs cambió totalmente una noche de octubre de 2018, cuando un hombre, que posteriormente sería identificado como Jake Patterson, irrumpió en el hogar con oscuras intenciones. Jake Thomas Patterson, nacido el 17 de junio de 1997, creció en las sombras del bosque que rodea la ciudad de Barham. Hijo de Patrick y Deborah, su infancia estuvo marcada por el tumultuoso matrimonio de sus padres, el cual finalmente se desmoronó en el año 2008. Jake, el menor de 3 hermanos, fue descrito como un niño tímido y callado, pero agradable y educado, que en su infancia se refugiaba en la quietud de los árboles. Al crecer, los juegos de computadora se convirtieron en una prioridad en su vida. Y aunque para muchos esto lo volvió más retraído, otros aseguraron que su pasión por los juegos en línea no representaba una gran diferencia con sus comportamientos previos, porque nunca estuvo demasiado interesado en las interacciones sociales. Durante su adolescencia, experimentó algunos problemas con sus vecinos, pero nada que pudiera considerarse de gravedad. Su vida
Parecía tan común como la de cualquier chico contemporáneo. En el 2015, se graduó en la escuela secundaria de Northwood, en Minonga, un pueblo ubicado en el condado de Washburn, también en Wisconsin. Poco después, se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, pero se dio de baja un mes después de empezar el entrenamiento básico en el depósito de reclutas del Cuerpo de Marines de San Diego. Para el 2018, Jake tenía 21 años y había conseguido un empleo temporal en la fábrica de quesos Saputo, en Almena, Wisconsin. Para llegar allí, debía conducir por la autopista 8. Era un tramo solitario, rodeado de campos y bosques. Apenas llevaba 2 días trabajando allí y ya iba dispuesto a renunciar a su empleo. Fue en ese entonces cuando se topó por el camino con las luces traseras del autobús escolar que se detuvo frente a él. Pudo observar a una joven estudiante de ojos verdes y cabello rubio rojizo que subió al autobús y sin hacerle un mínimo gesto, capturó su atención. Jake no sabía su nombre, pero algo en ella lo intrigó y se dispuso a seguirla. La casa de estilo ranchero, con revestimiento beige, donde vivían los Claus, estaba cerca de la autopista. Jake no conocía a los habitantes, pero tenía una certeza. Allí estaba la chica que iba a tomar. Ideó un plan para raptarla, aunque no sabía aún cómo ni cuándo ejecutarlo. Mientras tanto, la familia Claus vivía su vida normal y no tenían ni idea de que Jamie había atraído la atención de un extraño. Jake visitó el hogar de la familia en 2 ocasiones. Posteriormente, confirmó con sus declaraciones que la primera vez fue el 5 de octubre de 2018, pero en aquella ocasión, el miedo a dejar testigos lo detuvo y desistió al ver actividad en el hogar. Aparentemente, lo intentó de nuevo 2 días después, pero la ansiedad lo venció y volvió a retirarse con las manos vacías. Finalmente, el 15 de octubre, hizo su tercera visita. Esa noche, tomó la escopeta Mossberg de calibre 12 de su padre, una elección deliberada para dificultar el rastreo, ya que habitaban una zona donde era muy común el uso de ese tipo de armamento para cazar animales. Guantes en mano, limpió la escopeta de todas las huellas dactilares y compró un pasamontañas negro. Se afeitó la cara y la cabeza para no dejar rastros. Buscando despistar, robó las placas de un automóvil estacionado y las cambió por las suyas. Desconectó la luz del techo de su viejo Ford Taurus para evitar ser visto. Cortó una cuerda que podría desbloquear el maletero desde el interior. Todo estaba listo para su encuentro con Jamie. Jake avanzó con determinación. Su rostro iba oculto tras la máscara. Botas marrones con punta de acero crujieron sobre las hojas secas del camino de entrada. La chaqueta negra y los pantalones azules se confundían en la oscuridad de la noche. Se deslizó sigilosamente en su viejo Ford Taurus, con las luces apagadas, hacia la casa de los Claus, poco antes de la 1 de la madrugada. Jamie, aún adormilada, escuchó los ladridos de Molly, su fiel perra. El corazón le martillaba en el pecho mientras despertaba a sus padres. James se dirigió a la puerta principal para ver cuál era la causa de la alerta canina, mientras Jamie y Denise se refugiaron en el baño. Buscando mayor resguardo, trabaron la puerta con un cajón del armario y se ocultaron en la bañera con la cortina de la ducha cerrada. Mientras tanto, la linterna de James iluminó las persianas blancas de una ventana cercana donde pudo observar a Jake, a quien le pidió de inmediato que mostrara su placa, pensando que se trataba de un policía. Jake no esperó. Sin mediar palabras, apretó el gatillo de la escopeta, impactando a James, quien cayó al piso sin vida. Luego, disparó nuevamente en la manija de la puerta principal de la vivienda, abriéndola de un solo golpe. Pasó por encima del cuerpo de James, quien yacía en el suelo. La detonación resonó en la casa, sacudiendo a Jamie, quien sabía que algo terrible le había ocurrido a su padre. Mientras consolaba a su hija, Denise marcó el número de emergencias.
La llamada que les mostramos previamente llegó al centro de despacho del condado de Barham, a 5 kilómetros de la casa de la familia Claus, a las 12:53 de la madrugada. Aunque no se entendía claramente lo poco que la persona decía, el operador escuchó gritos antes de que la llamada se desconectara. Cuando el operario devolvió la llamada al mismo número, fue enviado directamente al buzón de mensajes. El intruso, con su rostro oculto tras la máscara, recorrió cada habitación de la casa con una determinación fría y calculada. La puerta del baño estaba cerrada, y eso lo intrigó. Sin dudarlo, comenzó a derribarla. La cortina de la ducha se rasgó cuando Jake entró. Madre e hija estaban allí, abrazadas, con el miedo reflejado en sus ojos. Denise, temblando, recibió la cinta adhesiva de manos del infiltrado, que acto seguido le ordenó que cubriera la boca de Jamie. Pero como la madre se resistió, él mismo lo hizo. Ató las muñecas y los tobillos de la adolescente, arrastrándola fuera de la bañera. Apuntó con su escopeta a la cabeza de Denise y apretó el gatillo. Jake no perdió tiempo en huir, y en ese proceso casi resbaló en el piso ensangrentado al sacar a Jamie al patio. La forzó a entrar en el maletero de su vehículo. Tras el rugido del motor, arrancó. Pero a solo 20 segundos de su huida, las sirenas de los agentes se acercaron, por lo que el sujeto se vio obligado a detenerse y a ocultarse en la oscuridad para evitar ser descubierto. En el maletero, Jamie escuchó las sirenas. Su corazón latía desbocado. Sin embargo, segundos después, los sonidos se desvanecieron y Jake, al volante, condujo 110 kilómetros hasta una cabaña en la zona rural de Gordon, Wisconsin, donde la pesadilla del adolescente continuó. La chimenea del sótano fue testigo de su cautiverio. El sujeto quemó la ropa de Jamie, la cinta adhesiva y sus guantes para deshacerse de cualquier evidencia y ordenó a la niña a vestirse con el pijama de su hermana. Mientras tanto, los 3 agentes del sheriff del condado de Barham, que llegaron en menos de 5 minutos a la residencia de los Claus, encontraron la puerta de la entrada forzada y los cuerpos de Denise y su esposo James, con impactos de proyectiles. No se encontraron armas ni sospechosos en la escena del crimen y no había señales de Jamie por ninguna parte. La desaparición de la adolescente y el trágico crimen de sus padres conmocionaron a la comunidad. La búsqueda de la jovencita de apenas 13 años se convirtió en una prioridad urgente. Los detectives hablaron con los vecinos, quienes mencionaron haber escuchado 2 disparos, pero no les dieron mayor importancia, ya que la casa era común en la zona. Sin embargo, la realidad era mucho más siniestra. La policía registró los decesos de Denise y James como homicidio y descartó cualquier implicación de Jamie en el crimen de sus padres. La menor se encontraba en peligro y las autoridades pidieron ayuda para encontrarla. La alerta Amber se activó de inmediato, propagándose por todo el estado. La noticia del rapto y el doble crimen dejó a la comunidad en shock. Los residentes temían por la seguridad de sus propios hijos. La solidaridad se hizo presente. Amigos y extraños asistieron al funeral de los padres de Jamie. Los familiares apelaron al público, rogando por información sobre el paradero de la chica. Su tía, Jennifer Smith, inundó las redes sociales con mensajes de amor y esperanza. La fotografía de Jamie apareció en carteles y en redes sociales. A pesar de las decenas de llamadas con reportes de pistas y la participación de más de 2,000 personas en la búsqueda, su ausencia seguía siendo un enigma. En una conferencia de prensa, la policía reveló que había recibido más de 400 llamadas del público ofreciendo detalles de supuestos avistamientos de la menor. Algunos afirmaban haberla visto en una gasolinera de Miami, a miles de kilómetros de su hogar. El Buró Federal de Investigaciones, conocido como FBI por sus siglas en inglés, se unió a la búsqueda, ofreciendo una recompensa de $25,000 por información relevante. El dueño de la fábrica donde trabajaban los padres de Jamie
agregó otros 25,000, buscando motivar a quien tuviese el más mínimo dato sobre el caso. Pero el misterio persistía y la angustia de su familia crecía con cada día que pasaba sin noticias de ella. Mientras era buscada, Jamie vivía una pesadilla, encerrada en una cabaña aislada en el bosque donde su única compañía eran el miedo y su captor. Jamie soportó el frío, la soledad y la incertidumbre en ese lugar. Jake la vigilaba constantemente, amenazándola con violencia si intentaba escapar. Cuando él salía, la confinaba debajo de la cama, rodeada de bolsas, cubos de ropa y pesas. La advertencia era clara: cualquier movimiento sería detectado y castigado. En una ocasión, Jamie movió accidentalmente uno de los contenedores mientras se escondía bajo la cama. Jake la golpeó por la espalda con la manija de un objeto para limpiar persianas. Durante su cautiverio, Jake encendía música para ocultar cualquier ruido que pudiera delatar la presencia de Jamie. Los sábados, cuando su familia lo visitaba, la chica era forzada a esconderse bajo la cama durante horas interminables, sin comida, sin agua y sin oportunidad para ir al baño. Debía permanecer allí, inmóvil, indetectable. La esperanza de volver a casa la mantuvo viva, aun cuando habían transcurrido 2 meses sin tener noticias de ella, y muchos en el exterior creían que ya no había nada por hacer. Ese desánimo de la colectividad se debía a que ningún esfuerzo de los oficiales de la ley ni de la comunidad condujo a encontrar a la joven. Sin embargo, el destino tenía otros planes, o quizá solo era Jamie hastiada de las circunstancias y decidida a ponerle fin a su ilegal captura. El 10 de enero de 2019 todo cambió, cuando Jake le dijo que saldría por unas horas para buscar trabajo en un almacén de licores. Jamie esperó bajo la cama, como siempre, pero esta vez sintiendo que esa era la oportunidad para escapar. Peleó contra su miedo, empujó los contenedores y pesas que la rodeaban y corrió hacia la puerta principal. El paisaje nevado y desconocido se extendía ante ella. La huida desesperada había comenzado. Ese frío día de enero, cerca de las 4 de la tarde, Jean Nutter, una trabajadora social, salió a pasear a su perro por el tranquilo vecindario, cuando, de la nada, una niña rubia, descalza y temblando de frío, se acercó a ella. La jovencita estaba en pijama y llevaba unas zapatillas de deporte de gran tamaño que evidentemente no le pertenecían. Sus ojos reflejaban miedo y desesperación. Estando frente a frente, la chica le dijo que estaba perdida y necesitaba ayuda. Realmente no necesitó decir mucho más, ya que Jean reconoció su rostro al instante. Había visto su fotografía en volantes y en las noticias locales. Sabía que era Jamie, la adolescente que había estado desaparecida durante casi 3 meses. Sin pensarlo 2 veces, aliviada, Jean la abrazó y la llevó a una casa cercana, propiedad de Christine Kasinskas. Al entrar, Jean le dijo que llamara de inmediato al 911, advirtiendo que la niña que la acompañaba era Jamie. Ambas mujeres sintieron miedo de que el sujeto que la mantuvo encerrada fuera tras ella. Así que buscaron un arma y le pidieron a Peter, el esposo de Christine, que vigilara la puerta mientras Jean llamaba a emergencias. County 911. Hi, I have a young lady at my house right now, and she says her name is Jamie Kloss. Okay, what's your address? 14. It's in Gordon, Wisconsin. Okay, have you seen her photo, ma'am? Yes, it is her. I 100% think it is her. Are you okay? 100%. Does it look like she's gonna run? No, she's sitting down. She's relaxing. Okay, hang on just a second. What's your name? Yep. What's your name, ma'am? Kristen Kazinskis. Kristen, how do you spell your last name? Kasins. Okay, did she show up walking? Yeah, a neighbor just walked up with her to our house and asked us to call 911. Okay, hang on just a second. Are you cold? Do you need a blanket or anything? Okay. Do you need anything to drink or water or anything?
Le dijo al operador que había encontrado a Jamie y que la chica no sabía dónde estaba, pero les había dicho que un joven llamado Jake Patterson era quien la había raptado y era el responsable de quitarle la vida a sus padres. Okay, can I just get your name? Jeannie Nutter, Nutter. Okay, and do you have a cabin address? 121. I mean, I'm not up here very often in the winter. I just happened to come up today. Okay, I didn't want to bring her to my cabin because... so how did she come up upon your cabin? I was walking my dog, and we were almost home, and she was walking towards me, crying, saying, "You got to help me, you got to help me." Okay. So I didn't want to go into my cabin because it's too close to Patterson's house. And she said her name is Jamie Claus? Yep. And when I walked into this house, they recognized her immediately from a poster. Okay. Yeah, I got it. I'm on code 3 and 20. So I don't... Jamie, do you know when he's going to come back? She thought he was going to come back home at midnight. Just you can put me on that call, bro. Who's going to come back? His name is Jake Patterson. El operador, incrédulo, preguntó si la menor había dicho que era Jamie. Al confirmar su identidad, aseguró que las autoridades estaban en camino. Jean y Christine cerraron las puertas y esperaron ansiosas. Minutos después, los agentes llegaron a la casa. La noche estaba cayendo y Jean aún no se sentía completamente segura. El miedo persistía, pero también la esperanza de que Jamie finalmente estaría a salvo. Cuando Jake regresó a la cabaña, pudo darse cuenta rápidamente de que la niña había escapado. Desesperado, buscó dentro de la vivienda, pero no encontró rastro de ella. Temiendo lo peor, salió de la casa y notó las huellas en la nieve que le confirmaban que Jamie había huido. Volvió al auto y salió decidido a encontrarla. Mientras tanto, un agente de policía transportaba a Jamie hacia un lugar seguro. En ese momento, vio un vehículo rojo, posiblemente un Kia o un Ford, acercándose desde la dirección opuesta. Aunque Jamie no podía confirmar si era su captor, el oficial alertó a sus colegas. Jake, tras el rapto, había vuelto a colocar las placas originales en su auto y la policía pudo verificar ese número de matrícula, con lo cual descubrió que el Ford Taurus rojo estaba registrado a alguien con el apellido Patterson, un dato que coincidía con las declaraciones de Jamie. Se dio la orden y un oficial siguió al conductor masculino hasta la cabaña, que pronto se revelaría como la prisión secreta de la jovencita. 2 sargentos detuvieron el Taurus. Uno de ellos ordenó al conductor que levantara las manos y luego abrió la puerta. Jake, al verse rodeado, sin titubear, admitió su culpabilidad y fue arrestado en ese mismo instante. Durante el registro en su casa, la policía encontró varias armas, incluido un rifle similar al que habían utilizado para quitarle la vida a los padres de Jamie. La verdad salía a la luz y la pesadilla de la joven estaba llegando a su fin. Mientras se realizaban las investigaciones, Jamie había sido llevada y atendida en el hospital. Aunque aparentaba estar en buen estado de salud, las autoridades le realizaron chequeos médicos exhaustivos y le brindaron apoyo profesional para enfrentar las posibles secuelas emocionales de su terrible experiencia. La noticia de la liberación de Jamie corrió como pólvora por todo Wisconsin. Aunque en un principio las autoridades habían desmentido que la chica hubiera aparecido, esa misma noche la oficina del alguacil del condado de Douglas confirmó que fue encontrada con vida en Gordon. El agente del Buró Federal de Investigaciones, Thomas Talbeck, informó que la joven apareció a las 4 de la tarde y que el presunto responsable ya estaba tras las rejas. Por su parte, el alguacil Chris Fitzgerald dijo que el hombre de 21 años estaba siendo interrogado y solo se limitó a informar que el sujeto estaba desempleado y no tenía antecedentes penales en el estado de Wisconsin. El diario New York Post mostró fotografías de la cabaña donde Jamie estuvo en cautiverio durante 88 días. Tenía el techo sin terminar, un garaje para 3 vehículos y una caja vacía de pañales para mujer en la basura. Además,
se podía ver un refrigerador, un televisor viejo y la cocina tenía gabinetes blancos. En el exterior había un aviso en la puerta que decía Patterson Retreat, que en español significa el lugar de retiro de Patterson. Al día siguiente de su liberación, Jamie fue llevada a casa de su tía Jennifer. Aunque estaba a salvo, su camino hacia la recuperación sería largo. El trauma de perder a sus padres y vivir en condiciones inhumanas dejó cicatrices profundas. Sin embargo, la comunidad, los medios de comunicación y organizaciones como el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados se unieron para apoyarla, enviando mensajes de esperanza y aliento. Su tía Jennifer, una figura protectora, le prometió que la ayudaría en su proceso de sanación, y así lo hizo. Su entorno hizo todo lo posible para que Jamie se mantuviera fuera del ojo público, con el fin de proteger su privacidad y permitir que se recuperara. Su abuelo, Robert Nyberg, declaró a los medios que estaban felices con su regreso, pues pensaban que iba a acabar de otra forma, mientras que su tío, Jeff Klaus, aseguró que le brindarían todo el amor necesario para que pudiera superar el trauma que vivió. Por su parte, la empresa donde habían trabajado los padres de Jamie anunció que se le darían a la menor los $25,000 de la recompensa por haberse rescatado a sí misma. Mientras Jamie se recuperaba, Jake tenía que hacer frente a las consecuencias de sus actos. En compañía de su abogado, Charles Glynn, el detenido confesó a la policía que había acabado con la vida de los Klaus y que había raptado a Jamie. En sus declaraciones, reveló detalles escalofriantes sobre su crimen y su plan meticuloso para salirse con la suya. Sin embargo, su confianza en que no sería atrapado lo llevó a cometer errores cruciales que ayudaron luego a procesarlo penalmente. El 14 de enero de 2019, Jake Thomas Patterson enfrentó cargos formales en la Corte de Circuito del Condado Barron por 2 cargos de homicidio intencional en primer grado, un cargo de secuestro y un cargo de robo a mano armada. El fiscal Brian Wright detalló cómo el acusado decidió raptar a Jamie sin saber su nombre, simplemente porque la vio subirse al autobús escolar y se sintió atraído por ella. El juez James Babler estableció una fianza de $5 millones debido al riesgo de fuga y al peligro que representaba para la comunidad. Además, se le prohibió cualquier contacto con la víctima y los vecinos involucrados en su rescate. Finalmente, el 27 de marzo de 2019, luego de una negociación con la fiscalía, Jake se declaró culpable de 2 cargos de homicidio intencional en primer grado y un cargo de secuestro. A cambio de su admisión de culpa, le retiraron el cargo de robo a mano armada. Se dio a conocer que las autoridades del condado de Douglas no presentaron cargos contra Jake relacionados con los delitos que cometió durante los 88 días de cautiverio de Jamie. Esto se debió a que querían protegerla y evitar a la chica el mal rato de tener que ser interrogada sobre esos eventos. Además, creían que contaban con las pruebas suficientes para conseguir una cadena perpetua, sin libertad condicional, sin necesidad de sumar cargos adicionales. La justicia comenzaba a prevalecer y él estaba tras las rejas, pero las secuelas de sus terribles acciones siguieron afectando a Jamie y a la comunidad durante mucho tiempo. Mientras estaba en la cárcel, en espera de su sentencia, el acusado escribió una carta en la que se disculpó por sus crímenes y declaró que fueron cometidos principalmente por impulso, algo que generó evidente contraste con los informes de la policía de que había tomado varias medidas para preparar el crimen. También declaró que, desde su detención, su intención siempre fue declararse culpable para evitarle a Jamie y a su familia el trauma de ir a juicio. Poco después, durante una llamada que recibió de una periodista de televisión en Minneapolis, respondió brevemente las preguntas que ella le había enviado previamente en una carta. Con respecto al tiempo que Jamie pasó en cautiverio en su cabaña, Jake describió sus rutinas como hogareñas. Dijo que miraban televisión, jugaban juegos de mesa, hablaban y cocinaban juntos. El 24 de mayo de 2019 se llevó a cabo la audiencia de sentencia, en la cual Jamie no estuvo presente físicamente,
pero su testimonio a través de un comunicado dejó en claro el profundo impacto que el rapto y la pérdida de sus padres tuvieron en su vida. El representante legal de la jovencita instó al tribunal a imponer la pena máxima para Jake, reconociendo las cicatrices emocionales que la jovencita llevaría consigo. Antes de enfrentar su sentencia, Jake expresó su deseo de cambiar lo ocurrido. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la comunidad seguía buscando respuestas y justicia. La sentencia de Jake Patterson fue contundente. El juez, James Padler, lo condenó a 2 cadenas perpetuas consecutivas en prisión, sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos de James Claus, de 56 años, y su esposa Denise Claus, de 46. Además, lo sentenciaron a cumplir 40 años adicionales por el rapto de Jamie Claus. El magistrado describió a Jake como la encarnación del mal y afirmó que la única forma de mantener a la comunidad segura era mantenerlo encarcelado de por vida. La tía de Jamie, Jennifer, expresó su satisfacción con la sentencia, considerándola un paso importante en el proceso de ayudar a la adolescente a seguir adelante. A partir del 20 de junio de 2019, Jake fue registrado oficialmente como delincuente sexual y se le consideró un preso en riesgo de quitarse la vida. En julio de ese mismo año, fue transferido a una prisión fuera del estado en Nuevo México. Jamie, por su parte, regresó a la escuela gradualmente, y las instituciones educativas fueron comprensivas durante su proceso de adaptación. La rutina, el apoyo social y el hecho de irse integrando de forma progresiva a las actividades cotidianas fueron esenciales para su recuperación. Para 2024, Jamie ya alcanzó la mayoría de edad y ha demostrado una increíble fortaleza al convertirse en defensora de otros niños desaparecidos y explotados. Su historia es un recordatorio de la resiliencia humana y la importancia de la solidaridad en momentos de tragedia. A pesar de la oscuridad que enfrentó, Jamie encontró una luz en la ayuda de una vecina y en su propia valentía para escapar. Su caso nos invita a reflexionar sobre la fuerza interior de cada uno de nosotros y la necesidad de apoyarnos mutuamente en tiempos difíciles. También nos muestra la importancia de la vigilancia y la solidaridad en la protección de los más vulnerables. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.